Hay personas que han muerto y han sido reanimadas por la misericordia de Dios y nos cuentan que tuvieron una revisión de su vida donde el mismo Dios les mostró muchas cosas en su vida, les retroalimentó las cosas que hicieron mal y también les felicitó por las cosas que hicieron bien. Pero no te imaginas cuál fue la gran conclusión. Quédate para que te enteres. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fe Pensante Pop y esta vez estamos en el 7º capítulo de El Cielo, nuestro podcast donde estamos haciendo un estudio muy interesante basados en el Dr. Randy Alcorn y en el Dr. John Burke sobre qué es el cielo, cómo será el cielo y si hay personas que mueren y viven para contarlo. Y justamente en el capítulo de hoy, muy relacionado a lo que vimos en el capítulo pasado sobre ese juicio, sobre las recompensas y demás, vamos a ver tres testimonios de experiencias cercanas a la muerte, donde cuentan y manifiestan qué sucedió cuando se encontraron con Dios y pudieron hablar y Dios les dio un feedback, una retroalimentación de muchas cosas, aspectos de su vida. Esa es la famosa revisión de vida que tienen en el cielo muchas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte y te las quiero contar. De nuevo, te dejaré en la descripción el libro de Imagina el Cielo de John Burke con muchas narraciones de experiencias cercanas a la muerte, con testimonios verídicos y creíbles. Toda mi fuente es con base en ese libro, pero también les voy a dejar algunos testimonios muy interesantes de otros podcasts donde cuentan personas sus experiencias cercanas a la muerte y personas que no tienen nada que inventar, personas que eran escépticas, que eran ateas, científicos y demás. Y esto le da mucha credibilidad a que este testimonio de experiencias cercanas a la muerte es algo real y no es algo inventado. Entonces, vamos con esos tres grandes testimonios que nos narra en su libro Imagina el Cielo el Dr. John Burke. Esto lo vamos a relacionar con lo que habíamos hablado en nuestro capítulo anterior sobre el gran juicio y vamos a ver ahora lo que muchos han denominado la revisión de vida y es como casi como una película que se les aparece y empiezan a ver todas las cosas que pasaron en su vida, las cosas tanto buenas como malas. De hecho, hay una tía muy cercana a mí que amo mucho que tuvo una experiencia cercana a la muerte, estuvo muerta por 9 minutos, entre 7 y 9 minutos. Ella me cuenta que también tuvo una especie de revisión, como que se les pasaba una película así, y ella empezaba a ver muchas cosas de su vida. Entonces, eso es lo que vamos a experimentar justamente en este momento. Y el primer testimonio es el profesor Howard Storm. Él era un profesor universitario de arte, ateo, arrogante bastante, y sumamente duro con las personas. Él sufrió una perforación estomacal muy severa y murió clínicamente en un hospital de París. Así que él en su momento, en el inicio de su experiencia cercana a la muerte, fue algo bastante terrorífico y en su momento desesperado clamó a Jesús y de repente una luz llegó y le rescató y le llevó una especie de revisión cinematográfica de toda su existencia. Imagínense, lo metió en una sala de cine. Y miren qué es lo que narra Howard. Dice: me encontré envuelto en una luz de amor indescriptible. De pronto, esa luz comenzó a mostrarme mi vida desde que era un niño pequeño hasta el día de mi muerte. No lo vi como una película plana. Estaba reviviendo cada escena en 3 dimensiones. Y no solo recordaba lo que hice, sino que podía sentir exactamente el impacto de mis acciones y el impacto que esas mismas causaron en los demás. Vi momentos de los que me sentía muy orgulloso en la tierra, mis títulos universitarios, mis éxitos profesionales, mis posesiones materiales. Pero cuando pasaba esas escenas, la luz no mostraba ningún interés. Cuando habla de la luz, habla justamente de Dios. No había valor allí. En cambio, la luz, lo que él llama luz, pues Dios, se detenía y celebraba momentos que yo había olvidado por completo. Como por ejemplo, una vez que dejé mis libros para consolar a un estudiante que estaba llorando en el pasillo. Un abrazo sincero que le di a mi hijo cuando estaba asustado. Me di cuenta de que para Dios el éxito terrenal es momentáneo, es literalmente paja. Lo único que le importaba a Dios, a la luz, era cómo habíamos amado a las personas. Me sentí profundamente avergonzado por mi egoísmo,
pero la luz no me condenaba. Me envolvía en un amor que me hacía desear ser limpio de toda mi escoria. Y esto, por ejemplo, relata muy bien lo que veíamos en el capítulo pasado en ese tribunal, en ese juicio de Cristo, que no es un juicio condenatorio sino de evaluación, y que nosotros mismos podemos sentirnos avergonzados ante Dios por esas cosas malas que hicimos, pero a la larga ese perfecto amor de Dios nos hace como hacernos sentir amados y decir, aquí pudiste haber hecho tal, aquí tal, aprende y demás. Y es ese deseo de ser santo. Qué bonito. Y miren cómo lo que más le importa, como decía Howard, a la luz, no eran esas cosas que nosotros creíamos importantes, sino lo que realmente para Dios era importante. Y me hace recordar muchísimo el pasaje de ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cierto? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos con el segundo testimonio, es el del doctor George Ritchie. George era un joven soldado del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial que murió de una neumonía fulminante en un hospital militar. Estuvo clínicamente muerto durante 9 minutos. Tanto así que lo habían cubierto ya con una sábana y trasladado a la morgue. Ojo, durante ese tiempo se encontró cara a cara. Cara a cara, ¿qué me pasa, güey? Cara a cara. Con la persona de Jesús. Y miren lo que dice. Una luz que eclipsaba el sol llenó la habitación, pero no me dañaba la vista. Era una luz hecha de amor absoluto. Supe de inmediato que esa luz era una persona, Jesucristo. Paréntesis, recuerdo que una experiencia cercana a la muerte que leí de Imagina el Cielo, se le apareció a una hindú y ella le dijo, búscame, yo soy el Dios de la luz. Y después ella entendió justamente cuando Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Qué bonito. Cierro paréntesis. De repente toda mi vida apareció a nuestro alrededor, cada pensamiento, cada palabra secreta. Y de la luz emanó una pregunta que no escuché con mis oídos, sino que impactó directamente mi mente. George, ¿qué has hecho con el tiempo que te di en la tierra? ¿Cómo has amado? Vi pasar escenas de mi vida religiosa, asistiendo a la iglesia, y la luz me mostró que muchas veces lo hacía solo por deber o para que otros me vieran. El fuego de su presencia desnudaba mis verdaderos motivos. Pero vi un momento donde ayudé a un compañero herido en el campamento cuando nadie me estaba mirando, y la luz brilló con una alegría inmensa. Comprendí que ante el tribunal de Cristo no podemos mentir. Él no mira la superficie, Él mira el corazón. Al regresar a mi cuerpo, mi vida entera cambió. Entendí que cada segundo en la tierra es una oportunidad para acumular el único tesoro que sobrevive al fuego, el amor. Qué bonito, ¿no? Miren cómo este encuentro, por ejemplo, de George nos muestra de nuevo qué es lo importante para Dios. Y que en efecto hay una alegría que emana justamente de Dios cuando hacemos esos pequeños actos. Y me hace recordar cuando el Señor Jesucristo dice, porque tuve hambre me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo me visitaste, porque estuve en la cárcel y fuiste por mí. Y le pregunta, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Y él le responde, cuando hiciste eso con uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo. Y eso nos vuelve a mostrar la importancia de la caridad y el amor hacia los demás. Muy bien, 1 Corintios 13 habla al respecto, ¿no? Y dice, y si no tengo amor, nada me vale. También dice después, Dios es amor, dice 1 Juan. También recordemos lo que dice 1 Juan cuando lo voy a parafrasear, no lo voy a poner en la pantalla, pero lo voy a parafrasear, y es, quien dice que odia a su hermano, pues no ha conocido a Dios, porque si no amas a quien ves, ¿cómo vas a decir que amas a quien no ves? Porque Dios es amor. Y vamos con el tercer testimonio, y es la experiencia tridimensional de Tom Sawyer. Tom Sawyer, sí, yes. Tom Sawyer. Era un hombre común que sufrió un accidente aplastante mientras reparaba su camioneta. El vehículo cayó directamente sobre su pecho, rompiendo sus pulmones y deteniendo su corazón. Durante su experiencia cercana a la muerte, Tom experimenta ese famoso tribunal de Cristo, que es la revisión de vida que estamos viendo, de una forma tan detallada que describe el misterio de cómo Dios evalúa las intenciones. Él dice lo siguiente: estaba en la luz,
y mi vida se desplegó ante mí en un panorama total. Lo más impactante de la revisión de vida es que yo no era un simple espectador. Yo estaba dentro de la mente y el cuerpo de las personas con las que había interactuado. Cuando reviví cada momento de mi adolescencia, donde fui cruel y me burlé de un compañero de clase, no solo vi mi acción, experimenté en carne propia la humillación, el dolor y las lágrimas que ese chico sintió en su habitación esa noche por culpa de mis palabras. Sentí el daño exacto que causé, pero luego vi un momento donde de manera anónima le dejé comida y dinero a una viuda de mi vecindario. En la revisión experimenté la oración del agradecimiento de esa mujer. ¡Wow! Su alivio y la profunda paz que sintió al saber que Dios no la había olvidado. La luz me enseñó que Dios toma cada una de nuestras acciones como si se las hiciéramos a Él mismo. Entendí que el juicio de Dios es la verdad pura. Todo lo oculto sale a la luz, pero el propósito final es que entiendas el valor eterno de tus decisiones terrenales. Algo muy interesante, muchachos, acerca de las experiencias cercanas a la muerte es que hay un gran porcentaje que experimenta este tema de la revisión. Es bastante peculiar, ¿saben? Pero muchos experimentan ese tema de la revisión de vida. Mi tía, por ejemplo, lo experimentó. Y mi tía no tiene contacto con esas personas de las que John Burke está hablando. No. Pero muchos experimentan esa revisión de vida. De hecho, voy a dejar el libro de La vida después de la vida del doctor Raymond Moody. Y él hace un panorama de cuáles son los elementos más comunes de las experiencias cercanas a la muerte. Ahí pueden ver como ese desdoblamiento, ¿no? Pues que se pueden ver como del otro lado, así como que, uy, yo me estoy viendo, ¿qué es eso? O que se enteran de otras cosas que pasan, o el túnel, el ascensor, que suben los seres de luz. Pero una cosa muy común también es el tema de la revisión de vida. Y esta en especial me estremeció, porque miren cómo él mismo dice que la luz me enseñó que cada una de nuestras acciones, lo que hacemos es como si se los hiciéramos a él mismo. Y me acuerdo cuando el Señor Jesucristo decía: por cada vez que lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Wow, ¿no? Así que esto nos motiva a que nada de lo que hacemos por amor en secreto se perderá. Cada oración en el cuarto privado, cada lágrima por un hermano, cada peso ofrendado con sacrificio, cada apoyo a una fundación que haces, cada vez que escuchas a alguien que lo necesita, cada acto de amor, de bondad, una buena obra de las que dice Efesios que Dios ha preparado de antemano para quienes estemos en Él. Nada de eso será pasado por alto. Todo tendrá su recompensa. En la revisión que acabamos de ver, en esos pequeños detalles, Dios estaba recompensando y mostrando que ahí estaba lo más importante de nuestra obra. Me llama la atención que hace mucho estuve en una iglesia que me sentí un poco decepcionado porque decían: no, nosotros no tenemos ninguna fundación social, nosotros no apoyamos ni a fundación ni nada de eso social, porque nosotros solamente apoyamos a los misioneros. Yo decía: wow, ¿cuántos se están perdiendo de esos premios y galardones celestiales? Y no por ser egoísta, sino porque también por eso mismo mostramos y demostramos bondad de Dios. También hace poco hablaba con un amigo y hermano que quiero mucho, y que si él me escucha, él va a saber que estoy hablando de él. Y le decía: ¿quieres evaluar cuánto amas a Dios o cuánto una persona ama a Dios? Mira cuánto está amando al prójimo, ayudando, a cuántas fundaciones apoya. Para mí es triste que muchas iglesias ni siquiera tengan una fundación social, algo en pro del prójimo. Afortunadamente, y gracias a Dios, a la iglesia a la cual pertenezco, tenemos una obra, y eso que deberíamos apoyarla mucho más. Pero también me quebraba un poco saber y sentir que muchos de nosotros vivimos, la verdad, vidas muy cómodas donde no ayudamos a los demás. Y vean que en estas revisiones que nos muestran estas experiencias cercanas a la muerte, es Dios ahí mostrando que eso que hacemos por los demás, esa sonrisa que le diste a ese niño, esa comida que le diste a una persona que no necesitaba, todas esas cosas, Dios las premiará. Que hay cosas que también vamos a ver que nos darán vergüenza. Sí, miren, ellos sintieron vergüenza, pero a la vez, después de la vergüenza, sintieron unas profundas ganas de vivir una vida santa. Y algo muy importante, y es que hay injusticia en la tierra
Por supuesto, la hay y mucha. Pero recordemos que Dios hará justicia después. Y las revisiones de estas experiencias cercanas a la muerte nos muestran que no hay nada que se quede sin ser atendido. Nada. Así que si de pronto alguno siente que mi ser querido se fue y no fue reconocido en esta tierra, de pronto alguno pensará, no, hay algunos que, por ejemplo, me acuerdo el funeral de Michael Jackson, tanta gente que fue, tanto homenaje que le hicieron, tanta dicha, tantas cosas bonitas, ¿cierto? Y de pronto alguien humilde, donde fueron 20, 30 personitas, donde no hubo mucha cosa, pero era una buena persona, pero no fue de tantos bombos y platillos, y uno dice, pero qué injusticia, ojalá a mi ser querido le hubieran dado tantas cosas bonitas como por ejemplo a otros. Pero recuerden algo, nadie se quedará sin la verdadera recompensa y verdadero reconocimiento del único que importa, que es Dios. Así que si de pronto también sientes eso de parte de algún ser querido que partió de la presencia del Señor, recuerda algo, Dios no se olvida de todas las cosas buenas que hacen sus hijos. Así que mi madre, tu padre, tu hermana, tu esposo, tu cónyuge, tu amigo, todas las cosas buenas, Dios las recompensará. Pero recordemos, ese es el juicio del tribunal de Cristo, porque por gracia somos salvos, pero esas buenas obras que nos acompañaron gracias a nuestra fe en Jesucristo y a permanecer en Él, serán recompensadas y premiadas, y recibiremos el aplauso y las coronas de parte del mismísimo Rey. Imagínense ustedes cuando se están graduando, por ejemplo, si alguien se acuerda cuando se graduó de la universidad o algo, el orgullo que debió sentir cuando pasó y le dio el diploma al mismo rector de esa universidad, de ese colegio, etc. Y uno se sintió halagado y todo el mundo aplaudió. Ahora imagínate que eso lo haga el mismísimo Rey del cielo, que es pura bondad, y que Él mismo te aplauda, te ponga una corona y te diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué belleza, ¿no? Con esto quiero terminar el capítulo de hoy. Si hasta aquí has llegado y te ha gustado, por favor, déjame un comentario. Digo, sí, mira, me gustó, pero no tiene razón en esto y esto. Bien, déjamelo. Si dices, me gustó, bendijo mi vida, por favor, hazme saber si de pronto lo que estoy hablando también está bendiciendo tu vida y te está abriendo un poco la perspectiva de lo que realmente es el cielo, de lo que nos vamos a enfrentar. Si alguno duda de pronto de que esas experiencias cercanas a la muerte sean reales o no, de nuevo, les dejo en la descripción varias evidencias. Tú decides si no aceptarlas, esos testimonios. Yo las acepto, las encuentro muy convincentes. Podría hacer algún estudio de si son alucinaciones o no y demás. Estoy convencido de que no son alucinaciones porque hay una evidencia científica muy fuerte que demuestra que no. Pero alguno de pronto lo piensa, porque cuando he hablado de esto con otras personas lo piensan. Pero también les dejo en la descripción, les dejo información al respecto. Pero lo que nos muestran esas experiencias cercanas a la muerte es que la conciencia después de la vida es real y que en esta revisión de vida nadie se va a quedar sin ser aplaudido y recompensado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. También, si te gusta el contenido que estoy haciendo, por favor suscríbete. Apenas estoy empezando, lo hago con mucho amor y con mucho cariño con el fin de bendecir el cuerpo de Cristo y a otras personas que les pueda llegar ese contenido. Les agradezco mucho por quedarse hasta aquí. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos.